de esa familia linda que tengo, de una familia tan grande, donde nos juntamos cada tanto en algunos otros lados y nos encontramos todos. Y bueno, y entonces ahí podemos intercalar ideas y ver cosas que pasan y buscar desde distintos ángulos del pensamiento, ¿no? Y tratar de ver cómo podemos superarnos cada uno y superar cada lugar donde uno habita. Y entonces salen unas ideas lindísimas y salen distintas opiniones y distintos enfoques. Y bueno, y así uno se va enriqueciendo, ¿no? Y a mí la verdad que me vino al pelo esta invitación. Y bueno, y después de tanto tiempo de no ver a buena parte de la familia, la verdad que estoy muy contento. Y es una familia enorme, ¿no? Que tienen, ustedes saben que los Álvarez de Toledo somos una familia que tiene muchos años de historia, o sea, hay un árbol genealógico, digamos, que se van conociendo quiénes son los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, los abuelos, y así todo el mundo se conoce y sabe las ramas, hay todas conexiones donde nos encontramos. Había un planteo de hacer una fiesta que probablemente, no sé si no se hará el año que viene, estaba por organizar una nueva. Una fiesta de los Álvarez de Toledo de todo el mundo. Entonces vienen, hay una rama que está en la Argentina, obviamente que es la nuestra, pero después hay una rama inglesa, hay una rama francesa, hay una rama obviamente española, que es el origen de todos nosotros. Y bueno, y entonces es lindo como nos juntamos por ahí cada tanto con distintos parientes que hemos ido conectándonos, como ahora, y entonces vamos viendo cosas de la historia familiar inmediata con historias familiares antiguas. Y cómo hay tanta cosa que a veces se repite, y eso es bastante interesante, ¿no? Ustedes lo han conocido a Julio Álvarez de Toledo, que es un español que vive en Sevilla, pariente también lejano mío, y que hemos hecho programas y tenemos mucha cosa en común por ahí. Entonces es bastante divertido encontrarnos y conversar y todas esas cosas, así que nos estamos nutriendo bastante. Y bueno, y con ganas de reflexionar con ustedes en este programa que tanto placer me da hacer semanalmente, todos los sábados de 9:30 a 10:30, por esta querida radio FM 88 de Ayacucho, y poder dialogar con todos ustedes, poder reflexionar así en voz alta y poder tratar de tirar algunas ideas como para tratar de superar cosas que nos van afligiendo, ¿no? Y tratando de construir futuro. Es un programa político, pero no es político partidario, como digo siempre, y la política es una maravilla, ¿no? Cuando se aplica para el bien común, que en definitiva es el principio de la política, ¿no? Es la participación de los ciudadanos para lograr la evolución de la comunidad. Lo que pasa es que de pronto por ahí a veces nos distraemos un poquito y nos dejamos estar otro poquito y bueno. Y entonces después se producen situaciones de calles sin salidas que a veces nos resultan difíciles de reconocer y que tendremos que volver a andar ese camino que hemos tomado errado, ¿no? Que es un poco lo que creo que nos ha pasado en Argentina hace ya bastante tiempo. Y la única manera de mejorar las cosas es corrigiendo actos y reflexionando y tratando de ver de qué manera lo podemos modificar con entusiasmo y con alegría. Hay que ponerle buena onda, porque no es que vinimos a sufrir ni nada por el estilo, simplemente hay que tratar de ver cómo superamos los inconvenientes. El inconveniente está. El tema es que hay que solucionarlo, bueno, a ver cómo, ¿no? Entonces ese es un poco el desafío que tenemos. Lo primero que creo que tenemos que hacer es tratar de no engañarnos, tratar de pensar abiertamente sobre algo que sea de ventaja para todos, no para mí, ¿no? Sino ventaja para todos. Entonces, cuando la cuestión se plantea desde ese ángulo, en general después el camino es acertado. Cuando uno busca alguna cuestión de interés primaria,
primario, ya la cosa empieza a tener alguna fallita, ¿no? Entonces empezamos a disimular, a tapar, yo me conviene tal cosa, el acto que se hace muchas veces ante una situación de interés viene con una cosita tapada, ¿no? Entonces yo de esto mejor no hablo, pero a mí me conviene y total engaño al resto, total no se da cuenta. Y vos me entendés, y si hay alguno que se aviva, lo hago participar y entonces de esa manera zafo y sigue adelante el engaño, ¿no? Ese es el principio también de la corrupción. Entonces, nada, por ahí viene bien un poquito de tomar distancia, estas cosas que por ahí a veces tengo la suerte de poder vivir, y entonces ya les digo, visitar a esta gran familia en el viejo continente, y entonces poder ver distintas opiniones de las cosas que van pasando en otros lados, ¿no? Entonces, y poder ver también lo que sucede en otros lados, ¿no? Acá es una zona de playa impecable, arenas transparentes, el mar es de una temperatura muy agradable, casi templado, diría yo, con el agua completamente transparente, se ven los peces, o sea que la contaminación acá se ve poco y nada, yo diría, o sea, por lo menos los peces están y nadan ahí alrededor, así que no veo que haya demasiado contaminado a pesar de la cantidad de gente y de barcos y de todo lo que hay, ¿no? Las arenas están impecables, ya me llama la atención y lo primero que uno hace cuando llega de nuestras queridas tierras es la limpieza que hay, ¿no? La limpieza, el orden, la armonía del diseño. Todas las casas en la zona, todas tienen un techo de teja, todas están pintadas de un color que combine con otro, o sea, para poder pintar las casas hay que pedir un permiso, entonces hay todo un diseño con árboles fabulosos que están estratégicamente puestos para que nadie esté tapándole la vista al otro, pero tampoco que pueda ver al vecino, entonces uno prácticamente no tiene vecinos. Y bueno, es una cosa que he soñado, pero obviamente lleva un trabajo enorme, y ese trabajo enorme da como consecuencia un turismo de alta jerarquía que obviamente deja un montón de riquezas en este sur de Francia, ¿no? Entonces es lo que venimos hablando siempre, ¿no? Del resultado del esfuerzo. Cuando uno tiene una presentación linda, nadie se le ocurre discutir cosas, son cosas que ya están establecidas, son principios, normas que ya conocen, ¿no? Nadie se le ocurre hacer lo contrario o proponer una idea diferente, simplemente nosotros recibimos turistas, bueno, los vamos a recibir bien, en lugares afrodisíacos o soñados, afrodisíacos no, pero en lugares realmente increíbles, con todo el confort que le podamos dar y con toda la buena onda que podamos brindarle. Y nadie se le ocurre hacer ningún daño ni nada por el estilo, simplemente es así, todo el mundo está de acuerdo y bueno, es fantástico y listo. Entonces, me ponía a pensar en esto que hablamos siempre, ¿no? De lo que es la riqueza y lo que es la pobreza, ¿no? Y cuál es el camino de elección. Y fíjense cómo son las cosas, cómo el mundo empieza a tomar ciertos avisos, ¿no? Cuando venía para acá, en el avión que me trajo, había una película que se llama Aftermath, después de la locura o la consecuencia del desparrame, ¿no? Porque Aftermath también es después de matemáticas, pero no es esa la traducción, obviamente, sino es la consecuencia, es el desenlace, digamos. Y esta historia muestra un matrimonio de la época de la Segunda Guerra Mundial, donde es un matrimonio, un general inglés con su mujer,
que llega a habitar una casa muy, muy linda en Hamburgo, en Alemania, con un personaje de una sociedad elevada que vivía en esa casa, pero que bueno, ahora como lo eran los británicos, los que dominaban Alemania cuando ya estaba todo terminando, entonces tomaban posesión de esas casas. Cuando hubo la invasión alemana a Francia, en la familia de mi madre, por ejemplo, recuerdo que había una casa muy linda que tenía en Burdeos y los alemanes tomaron esa casa para vivir. Entonces se convivía con los jerarcas alemanes, y algunas veces uno tenía la suerte de contar con una persona educada, donde por ahí la convivencia podía llegar a ser relativamente posible, o si no, era realmente terrible. Entonces, bueno, son épocas de una guerra espantosa que muchos de ustedes la han sufrido en su familia, ¿no? Recuerdo a los Bertoli con su historia de la guerra y el padre que lamentablemente falleció. O sea, la guerra es una cosa terrible, que nosotros nunca la tuvimos en Argentina, una guerra así, pero realmente es una cosa durísima. La cuestión es que en esta presentación, ¿no?, donde el inglés es el que invade al alemán, y el alemán también con su historia, el matrimonio inglés tenía un hijo de 8 años que murió en un bombardeo que los nazis hicieron en Londres en su momento, y este alemán tenía una mujer, y los dos tenían una hija, la hija vivía, la mujer había muerto también en un bombardeo de los ingleses hacia los alemanes. Pues fíjense cómo ya ahí empieza a balancearse lo que es esta cosa de el espanto de una guerra, y empieza también a verse lo que es, empiezan a tratar cosas humanas, lo que reaccionaba cada uno ante situaciones que habían pasado. Entonces, bueno, se crea toda una cosa de culpas, ese matrimonio con el chico muerto, que de pronto quedaba una historia entre esa pareja por la responsabilidad de la muerte. Entonces ahí hay todo un reproche, hay toda una imposibilidad de ambos ante semejante dolor horrible, pero que trae consecuencias, nuevamente. El alemán con su hija tratando de llevar adelante la vida, pero en el fondo también había sido quebrado con la muerte de su mujer, la muerte de su madre. El resto de la gente que entran en la escena con invasiones en lugares, en territorios, la autoridad ante tal o cual situación. En un momento un joven que hace un movimiento y le pegan un tiro porque es sospechoso. O sea, el no resguardo, ¿no?, de una integridad cuando llega la locura, cuando llega esa locura de la guerra, de una guerra mundial, ¿no?, que justamente se produce a partir de un descuido, a partir de una situación que se perdió el control, ¿no? Por eso la importancia de las relaciones diplomáticas, las relaciones entre los países, la convivencia, todas estas reflexiones que por ahí hacemos, ¿no?, que hablamos sábado a sábado, ¿no?, la idea de construir futuro, la idea de armar en armonía una comunidad que crezca. Y muchas veces estamos como débiles, estamos como expuestos, estamos sufrientes, estamos pobres de distintas índoles, una pobreza de distinta índole. Y entonces, claro, no, la reflexión muchas veces no es lo primero que uno manotea, ¿no? Entonces se arman los conflictos, se arman las bandas, se arman las conveniencias, y qué importante es tratar de
mantener la calma y poder ser objetivos en todo esto. Por eso es esa llamada de atención que me dio esta película que se llama Aftermath, que es realmente recomendable. La pueden bajar, yo la estuve viendo por internet, la pueden bajar cómodamente con esas cosas tecnológicas que tenemos hoy y verla, porque realmente no tiene desperdicio, porque uno va comprendiendo, ¿no? Uno siempre se pone en el lugar de lo obvio, lo que tendría que haber hecho, pero claro, cuando hay situaciones personales, muchas veces la realidad supera lo imaginable, ¿no? Entonces aparecen unas historias y unas consecuencias que realmente son interesantes. Y es interesante también su final, que bueno, obviamente no se lo voy a decir, pero realmente tiene un final interesantísimo, porque como todo continúa, ¿no? Entonces, esto nos muestra también lo que es la elección que cada uno de nosotros hacemos. No podemos pelear y insultar y armar grietas. Y si tiene ganas de perder tiempo, piérdalo todo lo que quiera, no hay ningún problema en su vida. El tema es que la vida continúa y tenemos que tratar de ver de qué manera podemos vivir. Entonces ahí es donde empieza a aparecer toda una reflexión que es un poco el motivo del programa del día de hoy, ¿no? Tratando de ver un poco la similitud en actos que por ahí nosotros podemos llegar a tener con respecto al europeo, pero a su vez, como a veces una situación un poquito más estricta, un poquito más pensante, sin dejarnos llevar por esos ímpetus que a veces nos dan, podríamos lograr muchas mejores cosas, ¿no? Como el camino de la construcción, del esfuerzo, es aquel que nos va a llevar lejos. Y en ese sentido, justo, miren, yo qué sé, vieron que a veces los planetas se alinean, yo no sé cómo es la cosa, pero van apareciendo cosas, van apareciendo temas, van apareciendo información, yo no sé cómo es, pero la verdad que a veces Tata Dios nos tira una cantidad de ejemplos y de cosas tan lindas que es una pena no aprovecharlo, ¿no? Me refiero que justo leí esta mañana que el arquitecto César Pelli, un arquitecto argentino, falleció ayer u hoy, ¿no? Y este César Pelli, que por ahí no sé si lo tienen demasiado, pero era un argentino mundialmente conocido, con una humildad de destacar. O sea, si buscan también en las notas de él, hace mención a un montón de bondades a partir de su humildad, ¿no? Es un hombre que nació en la Casa Chorizo, en Tucumán, de origen muy sencillo, y bueno, y fíjense cómo pasó a ser el arquitecto, yo diría, más renombrado del mundo. Es, para que se den una idea, es el que hizo las Torres Petronas en Kuala Lumpur. Son las torres más altas del mundo. Repito, ¿no? Las torres más altas del mundo las hizo un argentino. Hizo una torre YPF en Puerto Madero, la Torre de Cristal en España. Bueno, en el mundo entero, en Puerto Madero también hizo el famoso Puente de la Mujer, creo que se llama, que es un diseño lindísimo. También lo hizo él. Bueno, hizo Mar del Plata también, una serie de departamentos muy jerarquizados. Un gran arquitecto, ¿no? Maestro de arquitectura en Estados Unidos, reconocido en el mundo entero. Ya les digo, para hacer las Torres Petronas no lo hace cualquiera. En Estados Unidos hizo edificios todo alrededor de las Twin Towers que la barbarie hizo explotar.
bueno, todo alrededor hizo unas construcciones fabulosas conmemorando esto. Así que fíjense cómo esa teoría de la necesidad de ser abastecido por otro también hace agua, ¿no? Es importante la ayuda mutua, es importante el apoyo, es importante el acompañamiento en la educación, es importante la esperanza en la educación. Pero después hay que dejar que las personas se realicen, ¿no? Y que vayan buscando sus caminos, como lo hizo este señor César Pelli. O sea, es algo que nos da la posibilidad de ver una vida que pasa, ¿no? O sea, este hombre saliendo de una casa chorizo en Tucumán pasó a ser el arquitecto más famoso del mundo, con el reconocimiento del mundo entero, contratado por el mundo entero, desarrollando empresas, desarrollando una cantidad de cosas, con su sencillez y su simplicidad. Era un gran maestro, y este buen señor tiene una frase que me parece interesante también para compartirla con ustedes, que dice así: el patrimonio no solo se hereda, también se construye. El patrimonio no solo se hereda, también se construye. Y es interesante eso, ¿no? Porque es la realidad, lo bueno se edifica, la familia se construye, es un patrimonio. Una linda familia, una familia que construye, que se desarrolla, que crece, que produce, que genera riqueza de todo tipo, felicidad, compañía, afecto. Esa comunidad organizada, esa comunidad que lucha juntos, eso lo construye una familia, es el gran patrimonio de una familia. Pero fíjense cómo por ahí hemos sido educados en aquello que es solamente lo material, por esa cuestión de esas verdades a medias que a veces tenemos, ¿no? Esas verdades que creemos que lo son, y que en realidad hemos sido engañados o nos hemos distraído de lo que es realmente bueno y eficiente. Entonces, son temas para ir reflexionando. Y voy después ahora, después de la tanda, porque ya son las 10, que vamos a tener un tema que, bueno, hoy tiene que ser un tema francés, ¿no? Ya que estamos acá en la costa del sur de Francia, y es un tema que es de Jean Dassin, que es et tu ne quittes pas, es que tú no existes pas, que si vos no existieras. Y bueno, es un tema clásico de los franceses, y me pareció muy lindo para compartirlo con ustedes. Es un tema muy agradable, muy melodioso, espero que les guste. Y después seguiremos con esta charla amena que trato de compartir con ustedes, y que bueno, trataremos de encontrar un camino de armonía que nos saque todo ese brillo que tenemos opacado desde hace tiempo, con la ofensa y con todas estas cosas que nos impiden un lindo porvenir, o hasta el momento un lindo porvenir, que lo vamos a tener obviamente, pero tendremos que luchar por él. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias. Establecidos, y que muchas veces los hemos dejado de lado sin darnos cuenta, ¿no? Pero fíjense que aquello que decía Aristóteles, que lo repitió el amigo Fernando Savater, que en la vida podemos hacer lo que quieran, lo que queramos, lo que jamás vamos a poder evitar son las consecuencias. Es tal cual, es una historia del mundo, es una historia de la humanidad. Lo que pasa es que la humanidad muchas veces ante las urgencias se distrae, se enoja, se enfada, toma reacciones que no son las adecuadas,
y después terminamos en un lío bastante importante. El tema es cómo lograr no entrar en ese lío. Entonces, resulta interesante analizar ciertas cosas que por ahí a veces se nos pasan, ¿no? Y estaba pensando esta mañana en esto que nos sucede con el remanido tema de la educación que venimos hablando hace tanto tiempo. Esa educación donde nos prepara para la vida, nos prepara para enfrentar una serie de inconvenientes con paciencia, con ese entusiasmo por encarar nuevamente algo que no ha salido del todo bien. La vida no son solamente aciertos, todos nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar muchas veces. El tema es seguir insistiendo por el camino correcto, ¿no? Buscar el camino correcto. Si yo quiero ser un arquitecto como Pérez Ellis y empiezo a construir la casa desde el techo, y estoy en el horno, y nunca voy a hacer, y entonces me voy a enojar con él, y voy a decir qué barbaridad, porque él tenía más suerte, porque no sé qué cosa, y en realidad soy yo el que estoy fallando. Entonces, ¿cómo hago para que mi comunidad me acompañe, pero tampoco que me esté apañando para seguir pensando en esa forma, ¿no? Porque no voy a encontrar nunca la salida si estoy por un camino errado. Pero fíjense cómo siempre la consecuencia es parte fundamental para el planteo de un proyecto, ¿no? O sea, un proyecto siempre tiene que estar analizado el pro y el contra. Y siempre tiene que ser más el pro que el contra, porque si no, no es probable algo que resulte bueno. Entonces pensaba en todos estos dramas que convivimos en nuestro querido país con tantas necesidades. Y no es cuestión de empezar a patear tachos, pero hay mucha gente que no ha sido bien alimentada, entonces ya su desarrollo mental está debilitado, está pobre. A eso le podemos sumar una falta de compañía de un sistema educativo que no está a la altura, a un sistema educativo que genera conflictos, que hay con huelgas, con manifestaciones de descontento que el alumno ese está recibiendo, con comentarios diarios sobre situaciones de injusticia contra ellos, contra estos maestros, que los alumnos tienen que estar escuchando. Claro, ese chico fue criado con una mala alimentación y con una mala guía, rodeado de pensamientos poco positivos. Entonces, llega a los 20 años, ¿qué proyecto puede llegar a plantear? ¿Cuál es la búsqueda, cuál es la resistencia que puede tener en buscar algo que sea constructivo, ameno, generoso? ¿No? Piénselo. Tratemos de pensar en eso. Acá no es cuestión de culpas de un lado o del otro, simplemente es qué nos ha sucedido. ¿Cómo fue que nos empezamos a pelear? ¿Y para qué nos peleamos? ¿Quién es mejor? ¿De qué sirve? Y por otro lado, sabemos que hay que hacer las cosas. Este paraíso que estoy observando en este momento es el resultado de un enorme esfuerzo de muchas personas que han vivido una guerra, que tienen una cultura que nos hace superar este cabotaje que a veces nosotros vivimos. Entonces nadie se le ocurre molestar al otro. ¿Para qué? No es bueno. No hace bien. Entonces fíjense que en toda esta reunión familiar, que resulta tan interesante, porque vieron que uno va escuchando distintas historias, distintas cosas que van pasando, y estos días justo conocí una persona que estuvo viviendo 20 años en Grecia. Ustedes saben que hay
un problema con la comunidad económica hoy, que lo he comentado hace unos días en el programa también allí, donde, claro, los griegos tienen un problema de entusiasmo, de producción, de desarrollo. Es como que gastan mucho, está como nosotros, ¿no? Que gastamos y queremos y pretendemos y que qué barbaridad y todo el mundo se queja. Pero claro, hay un derecho, porque ellos tienen, al ser de la comunidad económica, entonces tienen derecho. Entonces se acuerdan, no sé si lo recordarán, el año pasado o el anterior, tuvieron serios problemas económicos donde la gente ya no le quería prestar plata, pero no es porque el capitalismo horrible, que no nos quiere, que no sé qué cosa. No, es que no le quieren prestar plata porque después no la devuelven. Entonces es muy gracioso pretender un crédito o un préstamo, pero después no lo devolvemos. Entonces, pues, yo no lo puedo devolver. Y bueno, si no lo puedo devolver, ¿para qué lo pidió? Y por otro lado, bueno, mire, el resto del mundo no está viviendo de arriba, no es que tiene un manantial de lingotes de oro que van saliendo. La gente en el mundo trabaja, como hizo esta película que les decía al principio del programa, Aftermath, donde hubo una guerra y se ve la ciudad entera con paredes solamente, o sea, ya ni siquiera los pisos ni los techos existían, eran vigas que sostenían una especie de superficie de algún edificio que haya existido, y la gente buscando entre eso. Pero imagínense ese caos y trasládenlo a cualquier ciudad de hoy en día. Entonces, es un caos absoluto. Ahora, ¿podemos salir alegremente a decir que el otro es el culpable? Pregunto, ¿no? ¿Qué sucede con este chico que no ha recibido educación? Obviamente tampoco tiene la culpa. Pero ¿quién fue el culpable? ¿Podemos marcar eso o podemos empezar a buscarlo desde otro ángulo donde dejemos de lado, por ejemplo, un Baradel? Porque acá se habla constantemente de una clase que tiene que ver con el abuso, y que yo sepa, Baradel no pertenece a esa clase, sin embargo es el que está impidiendo que el alumno reciba sus clases, ¿no? O el famoso Pata Molina, creo que se llamaba, el sindicalista de los fluviales, que nos encarecía las exportaciones en un 25% por las coimas que les cobraba a los barcos y la obligación de la utilización de remolcadores y de prácticas en el amarre y en la salida de los barcos, y que eso nos salía 25% más caro, que es lo que dejaba de ganar el país para que un grupo de mafiosos se quede con esa plata. ¿Eso qué es? ¿La clase dirigente? Pero fíjense cómo nos hemos ido confundiendo durante tantos años. ¿Cuánto sindicalista ha arruinado el esfuerzo de todos nosotros, que muchas veces, tentados por la opinión fácil, nos empezamos a enfrentar entre un lado y otro, entre un bando y otro? Y hemos descuidado el orden natural. Entonces, viendo esta escena, es que, hablando con esta persona que había estado 20 años en Grecia, me contaba que el griego en general es un personaje que le gusta mucho la farra, le gusta mucho la noche, mucho el canto, mucho la diversión, ¿no? Entonces, que durante la noche todos bailan, todos cantan, y como el cuento de la cigarra, ¿no? Que lo hice alguna vuelta, ¿se acuerdan? La cigarra y la hormiga. Bueno, esto es exactamente igual, pero en humanos. Entonces ellos se divierten y gastan y no producen.
tanto empresarios, empleados, todo el mundo de farra a la noche, entonces al día siguiente les cuesta levantarse, algunos siguen de largo, entonces nada, simplemente utilizarán droga, supongo, para poder seguir así, porque vieron que no es que puede alegremente pasarse sin dormir y de pronto el día siguiente vuelven a hacer lo mismo. Entonces hacen uso y abuso de la droga para que exista eso tan cómodamente. Entonces tiene que haber una mafia que maneja todo eso. O sea, vayan viendo, ¿no? Entonces después la justicia y el gobierno y las leyes van acompañando ese sistema tan conocido, tan habitual, porque cómo no vamos a ir a la tardecita al borde de ese mar lindísimo a disfrutar de bellas compañías y bueno, y a tomar un poco de cosas ricas y a farrear hasta las 6 de la mañana, porque la vida es una sola y la tenemos que vivir. Entonces vamos, dale que va. Entonces fíjense que mientras existe este tipo de gente, que por supuesto no producen, que lo que producen lo manejan con mafias que crean ambientes que son completamente alejados al orden, ¿no? Entonces, cuando hay una situación en esos ambientes nocturnos, una situación de querer abusar de la autoridad del otro o mostrarle al otro que uno es más importante, entonces se produce un enfrentamiento, entonces aparece una cantidad de personas, cuanto más importante sea este personaje, más gente alrededor de esa banda o de esa mafia lo va a acompañar, porque funciona de esa manera, ¿no? O sea, es como el mundo de la droga, es lo mismo. Es esa cosa que funciona en bloque donde yo manejo mi zona. Yo soy amo y señor, ¿no? Muchas veces nos quejamos de estos abusos humanos, pero nos acercamos en el desorden a todo esto. Entonces fíjense qué interesante cómo esas mafias empiezan a funcionar, entonces si lo hacen quedar mal adelante de todo el resto, esta mafia contrata a una persona, un albanés o cualquier persona que le paga unos pesos y la manda a matar. Pero fíjense lo que es lo salvaje. Entonces, este tipo de gente que no quiere trabajar, que quiere farrear, que no tiene ningún tipo de límite, que pide plata porque no la alcanza, que siguen sin tratar de ver cuál es el camino, pretenden seguir siendo parte de la comunidad económica. Pues claro, el resto se siente como, bueno, muchachos, está todo muy lindo, la unidad, la fuerza y todo lo demás, pero el convenio que hemos hecho entre todos es esforzarnos para ayudarnos en común. Ahora, si esta gente se dedica a la farra, mientras los alemanes y los ingleses y todos ellos están esforzándose para mantener un equilibrio, resulta algo injusto. Entonces ahí se produce lo que es el Brexit, que es lo que está pasando en Inglaterra, que Inglaterra se está queriendo abrir del resto de Europa. Pero se van a crear consecuencias horribles porque obviamente atrás de eso viene lo que es la redistribución de los alimentos, entonces todas estas importaciones, exportaciones que no tienen ningún tipo de limitaciones entre la comunidad económica van a empezar a trabajar de otra forma. Entonces aparece una cantidad de temas que ya no se pueden ni siquiera mencionar porque son millones de detalles que hacen que la vida puede ser muy aceitada, muy relajada, o puede llegar a ser muy complicada. Es así. No es que uno dice, pero qué pavada, entonces hubieran hecho esto, ¿no? Porque a veces nosotros todos salimos a opinar alegremente sobre las cosas, pero lo que no analizamos muchas veces son las consecuencias. Entonces después nos agarramos la cabeza. Como nos ha pasado con estos alumnos, ¿no? Con estos chicos que hoy, muchos de ellos tienen 20, 22 años, 25 años, y que no tienen ni idea de lo que es una ecuación social ordenada. Entonces,
claro, ya cuando la desesperación es tal, ya hacemos cualquier cosa, ¿no? Entonces nos parecemos más, en ese caso, a lo que es un pueblo griego y el peligro que eso trae. Pero fíjense cómo es importante corrernos de esta cuestión del enfrentamiento, de la cosa brutal que hemos dejado pasar durante tantos años, ¿no? Es importante que empecemos a definir un poco todo este tema, cómo llevarnos adelante una vida ignorando la evolución. ¿Es posible eso? El que ignora podrá exigir. ¿Qué puede exigir? No es porque no tenga derecho, el derecho lo tenemos todos, pero el derecho viene con el deber. Hay que aportar, porque si no, si uno no aporta tampoco está establecido en ninguna cosa humana de que uno puede venir al mundo y demandar, porque no es natural, ¿no? Lo natural es que la fortaleza es la que subsiste. En los animales pasa eso. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es no estar débiles, no estar pobres, pero para eso tenemos que trabajar. ¿Qué elementos tenemos? ¿Qué puedo aportar yo? Y yo lo que aporto, ¿es suficiente? Y si es suficiente, fantástico. Y si no es suficiente, bueno, me tendré que esforzar más. Pero lo que pasa es que no todo el mundo es igual. Ya sé que todo el mundo no es igual. Entonces hay alguno que va a poder hacer algún tipo de movimiento. Uno va a salir un César Pelli, como hablábamos recién, de este gran arquitecto que hace edificios fabulosos, y otro por ahí no llegará a ser un buen albañil. Y sí, y es así, pero ¿qué entusiasmo ponemos? La idea también sea, así como los griegos, que por ahí nos hemos confundido. Sí, es probable. O sea, hay una confusión, evidentemente. Esta perfección que uno puede ver acá, este orden, este diseño, este cuidado, este esmero, es el resultado de esfuerzo de años. Y si eso lo dejamos de lado y queremos saltear, y yo me quiero imponer al otro, y le voy a sacar esto, y le voy a sacar, y yo qué sé, decir lo que quieras. Pero la gente va a invertir y va a vivir donde pueda desarrollarse mejor. Es lo natural. Si yo tengo una empresa que colocar y la voy a poner en un país donde cuiden los principios, cuiden la ley, yo no se me ocurre, no sé usted qué se le ocurra, pero ¿usted se le ocurriría en un país como el que le describí, que es esa Grecia, ir a poner una empresa? ¿Cómo le va a ir en esa empresa? ¿Y usted para qué pone la empresa? ¿Para que le vaya bien o para que le vaya mal? Por ahí es muy linda la teoría de que entonces uno da el trabajo. Sí, ya sé, esa es la idea de todos los empresarios. Ahora después, ¿cómo seguimos adelante con eso? Porque yo voy a necesitar una renta para poder pagar esos sueldos. Y si tengo un pueblo como el griego, que está de farra todo el día y resulta que aparece medio tomado a la mañana porque estuvo de farra y se había conocido una chica fantástica y entonces está contentísimo y de lo más excitado, puede llegar a ser muy original toda su historia, pero la realidad es que no me está resultando eficiente para el trabajo que yo tengo, y además con ese riesgo de la no dormida o el alcohol encima o droga encima, corro un riesgo enorme de que sufra un accidente. Y entonces encima voy a tener un problema legal. Y no es que uno lo vea fríamente, sino que simplemente ha tomado a alguien para que solucione inconvenientes. La empresa es fundamental para que todos sus empleados y todos los que dependen de esa empresa puedan ir adelante. Pero fíjense cómo a veces nos hemos ido confundiendo en las visiones sobre cómo llevar adelante algo. Lo que sí podemos ver es de que Europa no tiene el 32% o el 35% de pobres. Por lo tanto, no tiene que esforzarse más aún el que aporta por
por el hecho de que como todo el mundo tiene su actividad en general, todo el mundo está aportando. El problema es que, como los griegos, nosotros pretendimos hacer un camino que era un camino falso, un camino de la mentira. Es un camino subversivo, ¿no?, que hablábamos en estos programas, en estos días, quiere decir la subversión es la versión errada de la verdad. Hemos dejado pasar mentiras. Y entonces, a partir de eso, desarrollamos una teoría que suena cómoda, sí, pero imposible de llevar adelante. Entonces es ahí donde deberemos hacer un cambio. Fíjense que en esta semana he tenido pocas noticias de la Argentina porque no me he conectado demasiado, justamente lo que vine es a tratar de tomar un poquito de aire, pero sí me enteré de que había una reunión internacional de la lucha contra el terrorismo, cosa que posiciona a la Argentina en un lugar de importancia en el mundo. Entonces, ese mundo que está tratando de hacer, que no es un mundo frívolo de la cual muchas veces se trata de dar esa imagen, es un mundo que se esfuerza. Hay tentaciones, hay confusiones. Ahora el 30 de julio parece que el aeropuerto de Heathrow, el aeropuerto de Londres, el más grande, está con huelga de maleteros. No sé si les suena esto que han sucedido ahora en las vacaciones, estas últimas que hubo en Buenos Aires, con Aeroparque, colgando los vuelos y haciendo presión sindical para lograr un beneficio en un grupo de una empresa como Aerolíneas Argentinas, que ha mejorado su calidad de servicio, que tiene un 30% menos de trabajo los empleados de aerolíneas que el resto del mundo, que tienen un buen sueldo, pero que, claro, tienen que hacer ambiente de descontento. Entonces nosotros nos tenemos que subir a la protesta. Yo le diría que empecemos a analizar, o sea, cuando demos el apoyo de lo que me corresponde y lo que no me corresponde, veamos cómo, en vez de decir, sí, yo estoy con vos porque a vos vos tendrías que ganar el triple, está bien, sí, pues todos tendríamos que ganar el triple, pero la realidad es que la cuenta no está cerrando. Y a estos genios que van manejando este tipo de intenciones, había que preguntarles cómo lo harían. De hecho, el país que tenemos hoy es la consecuencia de algo que fue mal hecho, ¿no? O sea, la pobreza no es un éxito, sino es una falla que hemos cometido. Entonces, lo único que hay que hacer es tratar de modificarla y empezar a mejorar, porque de lo contrario esto no va a funcionar. Así que bueno, espero que les haya servido un poco todas estas charlas. Ya el sábado que viene estaré de vuelta por la Argentina, creo que voy a estar en Buenos Aires, porque yo estoy llegando el viernes a la noche. Así que haremos el programa desde Capital Federal. Y bueno, y espero verlos pronto, ya el domingo supongo que estaré en casa, y ya los veré a todos ustedes. Les mando un gran saludo, acá ya les digo con un calorcito lindísimo, y bueno, y habrá que seguir conociendo gente y tratando de nutrirme para poder pasarles alguna imagen un poco parecida a lo que fue el programa del día de hoy. Les mando un abrazo muy grande, que tengan un lindísimo fin de semana, cuídense mucho, y bueno, y a pensar en todas estas cosas, porque las cosas no salen solas, es el resultado del esfuerzo. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias.